Bien, hoy vamos a iniciar con un ciclo de enseñanzas también que vamos a titular Hechos del Señor Jesucristo. Y lo que perseguimos o el propósito de estas enseñanzas es poder, cuando hablamos de hechos, hablamos de milagros, de señales, de prodigios, de sanidades, de libertades que nuestro Señor Jesucristo desarrolló a lo largo de su ministerio. Ahora son muchos, no los podemos abarcar todos, pero vamos a mirar algunos de ellos. Y el propósito es buscar a Jesús como Dios en cada uno de ellos. ¿Y cómo se muestra Él en cada uno de esos milagros, de esos hechos portentosos que Él hace? El libro de Juan, precisamente el Evangelio de Juan, está basado en eso. Juan capítulo 20, verso 30 dice que el propósito del libro era contar esas 7 señales y a través de esas señales demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Míralo juntamente conmigo, aunque no vamos a leer o no vamos a estar hoy aprendiendo acerca de lo que enseña Juan en su Evangelio, pero es importante que lo miremos. Dice capítulo 20, verso 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Así que hoy vamos a enseñar a estudiar más bien algunos de los un hecho que el Señor Jesucristo hizo. No está en el libro de Juan, está en el Evangelio de Mateo. Vaya conmigo allí, Evangelio de Mateo, y hoy vamos a leer ese hecho que Él hizo allí cuando calmó la tempestad. ¿Cuántos recuerdan eso? El capítulo 8 y el capítulo 9 del Evangelio de Mateo nos enseñan o hablan de varios hechos portentosos que hizo el Señor Jesucristo. A partir del verso 1 hay un título que dice: Jesús sana a un leproso, ¿verdad? Luego en el verso 5 Jesús sana al siervo de un centurión. Luego en el verso 14 dice: Jesús sana a la suegra de Pedro. En el 16 Jesús sana a muchos enfermos. En el verso 23 está lo que hoy nosotros vamos a estudiar. Mateo capítulo 8, a partir del verso 23. Mateo capítulo 8, verso 23. Vamos a leerlo de corrido y una vez lo leamos, entonces hacemos varias anotaciones. Recuerde que lo que buscamos es no tanto mirar el hecho como tal, sino que en el hecho encontrar a Jesús, encontrar qué es lo que Jesús está queriendo decir con este milagro tan grande que hizo. Amén. Y así lo vamos a hacer cada jueves, hasta que el Señor nos lleve a otro tema. Amén. Amén. Dice capítulo 8 a partir del verso 23: entró Él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Creemos, amado Señor, que tu palabra es viva, es eficaz y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Tu palabra, amado Señor, es un tesoro inagotable. Y hoy queremos, bendito Padre de la gloria,
profundizar en este tesoro. Señor, Espíritu Santo de Dios, dependemos de ti para hacerlo. Danos la sabiduría, danos a nosotros lengua de sabio para poder expresar, bendito Padre de la gloria, lo que tú desees que expresemos. Señor, danos también, bendito Padre de la gloria, un corazón entendido para saber, bendito Dios, escuchar la voz entre líneas que tú, amado Señor, quieres y deseas comunicarnos, el mensaje que tú deseas comunicarnos de manera personal, de manera individual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Ahora, ¿qué nos enseña acerca de la persona de Jesús este relato? Y pueden haber muchas cosas más, pero quiero centrarme en dos cosas específicas. La primera es que Jesús se muestra aquí como el Dios libertador, el Dios salvador. Noten lo que dice a partir del verso 25. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, ¿qué? Sálvanos. O sea, ellos lo reconocieron en ese momento que el Señor Jesucristo era el único en el que podían confiar para ser salvos. Ahora, hay un principio en la hermenéutica que es que podamos entender en el relato quiénes son los personajes. Y estamos viendo que es Jesús y sus discípulos. Jesús estaba dormido en la barca, pero sus discípulos eran los que estaban a cargo de la barca, a cargo de la travesía en el mar. Pero ¿quiénes eran los discípulos? ¿Acaso no eran pescadores versados? ¿Acaso no conocían el mar? ¿Acaso no estaban ellos acostumbrados a sortear estas dificultades? Pienso yo que entre líneas nos dice esto el mensaje, y es que ellos intentaron hacer o solucionar la dificultad en sus fuerzas, pero fue tan grande la oposición de las olas, del viento, del mar, que ellos se rindieron. Y pienso que la última opción de ellos fue ir donde Jesús y decirle: Señor, sálvanos. En otro de los relatos bíblicos, en Marcos, en Lucas, dice: Señor, ¿no te das cuenta que morimos? ¿No te estás dando cuenta que nos vamos a morir? Como quien dice: despiértese y haga algo a nuestro favor. Y el Señor se levanta aquí como el libertador, como el salvador. Porque la palabra griega para libertador o para salvador es soter. S-O-T-E-R, soter. De ahí se desprende esa parte de la teología que se llama soteriología, que habla acerca del conocimiento de la salvación. Porque soter significa salvador, significa libertador. Y soter habla de una persona prominente que se levanta a favor de un pueblo a fin de librarlo de la opresión. Y aquí el Señor se levanta para librar a sus discípulos de una circunstancia natural, de una situación natural. Pero miremoslo en el ámbito nuestro. ¿Qué hizo Jesús como libertador en nuestras vidas? Y es maravilloso entender cómo Él nos ha libertado de la opresión del enemigo. Y eso es lo que yo hoy quiero que miremos. Él como libertador pagó un precio por nosotros. Vaya conmigo a Primera de Pedro. No vaya a perder aquí nuestro relato en Mateo capítulo 8, pero vaya a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 18. Capítulo 1, a partir del verso 18, se nos menciona cuál fue el precio que Él pagó. Dices: pues ya sabéis que fuisteis, ¿qué? Rescatados. Otras versiones dicen: ya sabéis pues que fuisteis libertados, que se pagó un rescate por ustedes, por vuestra vana manera de vivir.
la cual recibiste de vuestros padres. Y note esto, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Aleluya. Ahora, aquí se nos dice que Él como libertador pagó un precio. Y no fue oro, no fue plata, fue su preciosa sangre. Estoy en Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Amén. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Y dice dos cosas importantes. En el verso 19 dice que si no con la sangre preciosa de Jesús, no fue con oro, no fue con plata, fue con la preciosa sangre de Jesús. Pero en el verso 20 hay algo magnífico que a veces lo pasamos por alto. Y dice que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Dios, antes de que creara todo, antes de que creara el hombre, Él ya había designado a Jesucristo como nuestro libertador. Amén. Así que el pecado nuestro no cogió a Dios por sorpresa. Amén. Dios no hizo así. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, Él antes de la fundación del mundo ya tenía un plan con Jesús. Como a Jesús como el libertador, como el soter, como el salvador de toda la humanidad. Y es maravilloso entender que no solamente el Padre lo había planeado desde la eternidad, sino que también el Hijo desde la eternidad lo había aceptado. Amén. Aleluya. Y eso demuestra el gran amor de Dios por nosotros. Eso demuestra el gran amor de Dios por nosotros. Y que Dios hace las cosas de manera perfecta. De manera perfecta. Miren lo que dice Juan capítulo 8. Juan, vaya conmigo a Juan capítulo 8, versos 31 en adelante. Dios eligió al Hijo como Salvador. Capítulo 8 de Juan, verso 31 en adelante. ¿Estamos allí todos? Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién es la verdad sino Cristo? ¿Acaso Él no dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Amén. O sea que Él está diciendo que Él como libertador, que Él como la verdad hecha carne de Dios, es nuestro libertador. Y sigue diciendo allí en la palabra: le respondieron: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó que estuvieron en Egipto 400 años, ¿verdad? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Solamente a través de Jesús hay libertad en nuestras vidas. Solamente a través de Él. Y vemos entonces que Él no solamente en el relato, Él está libertando a sus discípulos de una circunstancia adversa. Pero yo quiero que entendamos esto, y es que si Él nos ha libertado completamente del pecado, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, ¿cuánto más no se levantará a nuestro favor en cualquier tipo de adversidad? Yo no sé cuál sea la dificultad que tú estés pasando, pero déjame decirte que si Él vino a este mundo, se hizo hombre, tomó un cuerpo, entró a este mundo de manera legal, se despojó de su gloria,
libertar de la circunstancia que hoy estés viviendo. Él te va a sacar de allí. Ten la plena seguridad. No dudes un minuto, no dudes un segundo. Él está a tu favor y Él se va a levantar. Él va a levantarse a tu favor porque Él lo ha prometido. Y Él es fiel para cumplir lo que promete. Ahora, el resultado de ese acto libertador, todos lo conocemos, pero es bueno que lo recordemos. Mire lo que dice Colosenses. Colosenses. Estamos estudiando hoy este hecho de nuestro Señor Jesucristo deteniendo la tempestad, viéndolo a Él como el soter, como el libertador, como el salvador de nuestras vidas. Y miremos cuál fue el resultado de ese acto libertador que Él desarrolló. Capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, a partir del verso 13. ¿Estamos ahí? Amén. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No te sientas más culpable, no te sientas más indigna, no te sientas más inmerecedora de la gracia de Dios, porque Él te libertó del pecado. Él borró todas las actas de decretos que habían en tu contra. El enemigo es especialista en decirte a ti que tú no vales, que tú no sirves, que tú no eres merecedora. Pero yo te quiero recordar algo. La justicia de Dios, el acto maravilloso de Dios sobre tu vida, habla muy bien de ti. La sangre preciosa habla muy bien de ti. Así que toma, abraza esta verdad y levanta tu cabeza, porque tú eres hija, y hija muy amada. No cualquier hija, eres hija y eres hijo muy amado. Él te libertó. Aleluya. Y no podemos permitir que el enemigo siga hablando a nuestra mente, diciéndonos cochinadas, diciéndonos ese susurro dañino que nos perturba, que nos limita, que nos paraliza. Es tiempo de levantarnos y decir: soy hijo del Dios Altísimo, he sido justificado por su sangre. Porque mira lo que hizo Jesús con tu pecado. Mira lo que hizo el Señor. Capítulo 2, ahí mismo de Colosenses, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz, y despojó. En otras versiones dice, la Nueva Traducción Viviente dice, y desarmó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Él quitó todo lo que te era contrario, todo lo que hablaba mal de ti, esos pecados ocultos, esas cosas que cuando hoy tú las recuerdas te avergüenzas, y cuando el enemigo te las trae a tu mente te limitan y te paralizan, y a veces caemos en la trampa y le decimos: Señor, pero perdóname por esto o aquello que hice en el pasado. ¿Y sabes qué hace Jesús? ¿Sabes qué hace Dios? ¿Qué hizo? Él dice: ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo anulé todo lo que era contrario para ti. Yo anulé todas esas cosas y te he hecho libre, porque soy tu Salvador, porque soy el que te ama. No agaches más tu cabeza, levántala. Es tiempo de levantarla, es tiempo de mirar, es tiempo de hacer lo que dice la palabra allí en Hebreos. Entremos pues confiadamente al trono de la gracia. Hay un Dios de gracia, hay un Dios de misericordia, y Él está con sus brazos abiertos. Él no está con su dedo acusador señalándote, Él está con los brazos abiertos, esperando que
siempre. Amén. Aleluya. Amén. Gálatas capítulo 5. Gálatas, devuélvase ahí unos libros. Gálatas capítulo 5. Y mira este consejo que nos da Pablo. Dice capítulo 5 a partir del verso 1. ¿Estamos ahí? Estad pues firmes. Cuando hablamos de firmeza, ¿a qué se refiere? Inamovibles. Estar seguros. Estar completamente confiados de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Estar pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí el Señor nos está diciendo, has sido libertado. Pero ahora hay algo que tú tienes que hacer, y es asir esa verdad, tomar esa verdad, mantener tu cabeza en alto y vivir de manera santa para Él. No es posible que después de una libertad tan hermosa y tan preciosa, nosotros la menospreciemos yendo otra vez al pecado. No es posible. Cuando lo hacemos es porque no lo hemos entendido, no lo hemos comprendido. No hemos comprendido su gran amor por nosotros. Así que hoy necesitamos primeramente entender que Él nos ha hecho libres. Y lo segundo es que debemos vivir en santidad. Que debemos asirnos a esa libertad con la que Él nos ha hecho libres. Aleluya. Bendito sea su nombre. Así que volvamos a Mateo capítulo 8. Él aquí en este relato se presenta como el Salvador. Pero también quiero rescatar algo, y es que Jesús aquí en este relato es el Dios de paz. Es el Dios de paz. Él se muestra como el Dios de paz. Ahora permítame decirte esto, y es que Él nos ha libertado. Pero también Él nos ha dicho que cuando nosotros lo sigamos a Él, mira lo que dice el primer verso, en el verso 23, entró Él en la barca y sus discípulos lo siguieron. En otros relatos, en Marcos y en Lucas, dice que Él les dio la orden de pasar al otro lado. Muchas veces cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, se van a levantar dificultades, se van a levantar oposiciones, se van a venir cosas difíciles y duras en contra de tu vida, en contra tuya, con el propósito de desanimarte, con el propósito de evitar que tú llegues a puerto seguro. Pero déjame decirte algo, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, puedes estar seguro que en la barca está Dios. Amén. Que en la barca está Dios, que juntamente contigo Él está. Amén. Y que Él te va a traer la paz que requieres. Él te va a traer la paz que necesitas. Aleluya. Amén. Ahora, es Dios el que puede darte estabilidad a tu vida en medio de la tormenta. Amén. En medio de las dificultades. Amén. Solamente Dios es como esa ancla que va a impedir que las olas te lleven por cursos distintos, diferentes, y te saquen del curso en el cual Él te ha puesto. Pero tienes que estar seguro que hoy lo que tú estás haciendo es lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. 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 Ahora, yo quiero que miremos, porque este evento que sucedió aquí es el cumplimiento profético de cosas que ya en los salmos se habían establecido. Vaya conmigo al Salmo 107. Salmo 107. Y miremos allí que Él es el Dios de paz. 107, a partir del verso 23. ¿Estamos ahí? 107, verso 23. Dice:
los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus olas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Ahora, recuerde quiénes estaban en la barca. ¿No eran pescadores? Ellos empezaron a hacer las cosas en sus fuerzas. Ellos empezaron a desarrollar toda su habilidad que habían adquirido durante muchos años siendo pescadores allí. Juan, Andrés, Pedro eran pescadores. Y ellos estaban allí. Y ellos empezaron a hacer todo lo que su habilidad podía hacer. Pero dice aquí que fue inútil. Y sigue diciendo allí la palabra: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sabes? Si hoy tú estás atravesando momentos difíciles, circunstancias adversas, y estás en el centro, en la voluntad, en el propósito de Dios, puedes tener confianza, puedes tener paz, porque Él apacigua todo aquello que quiere levantarse en su contra. En tu contra se van a levantar cosas. Él dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Mi paz os he dado, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Él es el Dios de paz. La paz que el mundo da no es ausencia de problemas, porque Él nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. Y si entonces la paz que Él dice que nos dio es ausencia de problemas, se está contradiciendo. Él lo que está diciendo es que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero vamos a poder estar tranquilos, subiendo y bajando sobre esas aflicciones, totalmente confiados. Amén. Porque el timón de la barca la lleva Él. Amén. El timón del barco lo lleva a Él. Y dice que Él nos llevará a puerto seguro. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Sabe por qué dormía Jesús? Porque Él ya había dado una palabra. Él ya había dicho: pasemos a la otra orilla. Y cuando Él da una palabra, cuando Él dice que va a hacer algo, no hay nada que lo pueda impedir. Se pueden levantar olas, se pueden levantar vientos tempestuosos, pero Él llegará a puerto seguro, porque Él lo ha dicho. Y si tú lo que estás haciendo, Él te lo ha dicho, tú llegarás a puerto seguro. Amén. Porque Él es fiel para cumplir su palabra. Amén. Porque Él es fiel para llevarte al lugar donde Él desea. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89, y miremos a partir del verso 8. ¿Estamos allí? Amén. Jehová Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Cuando se levantan los problemas, Él es experto en sosegarlos. Amén. Porque Él es el Dios de paz. Amén. Aleluya. Amén. Él es el Dios de paz. Amén. Él es ese Dios maravilloso que quiere ayudarte a que tú llegues al puerto seguro. No te debilites. No tires la toalla. No seas de poca fe. ¿Recuerdan cuando Pedro salió de la barca y empezó a andar sobre las olas del mar?
Amén. Él caminó porque tenía sus ojos puestos en Jesús. Amén. Las olas no habían cambiado. El viento también, ese es otro tema, ese es otro evento diferente a este que estamos leyendo, pero en las mismas circunstancias. Habían olas en el mismo escenario, en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, en el lago de Tiberíades o en el mar de Genesaret. Así tiene esos tres nombres ese mismo lago. Estaban en el mismo lugar, estaban en el mismo sector, pero esta vez no estaba Cristo en la barca, estaban solos. Pero algo maravilloso que dice el relato es que Él desde la montaña tenía sus ojos puestos en ellos. Amén. Él cuidaba de ellos y vigilaba de ellos. Y cuando los vio en afanes, dice la palabra que Él descendió y empezó a caminar hacia ellos. Y cuando Pedro lo vio, se espantaron. Ustedes conocen el relato. Pero Él le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya. Ahora no había cambiado nada. Las olas eran las mismas, el viento era el mismo, Él no había apaciguado nada, pero Pedro pudo andar porque tenía fe. Amén. Pudo andar sobre las olas y tú también puedes andar sobre Amén. las olas. Amén. Amén. Tú también puedes andar sobre todo aquello que se quiere oponer en contra de tu vida. Amén. Tú también te puedes levantar, pero Amén. si tienes puesta la mirada en Cristo, no en un hombre, no en las circunstancias. El problema de hoy nuestro es que quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en las circunstancias. El relato dice que mientras Él mantuvo su mirada en Cristo, Él caminó, Él pudo subir las olas, bajar las olas, pero cuando puso su mirada nuevamente en las circunstancias, en el viento, en la tempestad, dice la palabra que Él empezó a hundirse. Y esto nos enseña que tenemos que tener puestos nuestros ojos en el Dios de paz. Amén. En nuestro Dios de paz. Y Él te va a sostener, Él te va a sustentar. Amén. Amén. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. A partir del verso 6. Filipenses capítulo 4. A partir del verso 6. ¿Estamos allí? Amén. Dice: por nada estéis, en mi versión dice, angustiados. Ahora, yo no sé si hay alguien aquí que está angustiado por algo, pero hoy el Señor quiere decirte que Él es tu libertador y que Él es el Dios que te da paz. Amén. Amén. Pero que hay algo que tú tienes que hacer, y es no afanarte más por las circunstancias. Amén. No afanarte más, no angustiarte más. Amén. Él dice: por nada estéis angustiados. Esto es lo que nos toca a nosotros. No angustiarnos, no afanarnos. No, ¿sabes una cosa? Cuando tú te angustias o te afanas, entras a un campo peligroso que se llama el campo del temor. Y cuando entras al campo del temor, pierdes el sueño, pierdes la confianza, pierdes la fe, y lo único a lo que te expones es a que el devorador te atrape y te destruya. Así que el no angustiarse es tu responsabilidad, no la de Dios, es tu responsabilidad. Amén. No te afanes por nada. Amén. ¿Por cuánto? nada. Me gusta esa palabra. Porque si dijera, no te afanes cuando tengas problemas financieros, y entonces cuando tengo problemas de salud, ¿qué? Pero aquí dice, por nada. Por nada. Y ahí lo incluye todo. Amén. 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, pastor? La palabra de Dios dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios. Estamos hablando de un Dios de paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta es una tarea que tú y yo tenemos que hacer. Amén. Es una decisión que tú y yo tenemos que tomar. ¿Sabes? El enemigo es especialista en recordarte tus necesidades. Falta para esto, falta para aquello, ya viene aquello, ya viene lo otro. ¿Aló? Amén. ¿Pero por qué te recuerda él eso? Porque él quiere que te angusties, que te afanes. Y cuando te angustias y te afanas, tú te empiezas a salir de la protección de Dios. Y cuando te sales de la protección de Dios, eres el plato favorito de él. ¿Aló? Amén. 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 Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. No angustiarnos. Primera de Pedro, ve conmigo allí a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 5, verso 7. Lo leo de la Reina Valera 95. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? ¿Sí? Ok. Luego lo leo de la Nueva Traducción Viviente y luego lo leo de la versión amplificada. Dice, en la Reina Valera dice, echad algunas de vuestras ansiedades sobre Él. Dice todas, ¿verdad? Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lee por favor la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Me gusta. Ahora escuche la versión amplificada. Echando la totalidad de lo que te preocupa, echando toda tu ansiedad, preocupaciones, todo lo que te concierne, una vez y por todas y para siempre a Él, porque Él te cuida y se encarga de ti con afecto. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así que si Él nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué hemos de afanarnos entonces? Si el problema entonces de muchos creyentes es que ellos hagan de cuenta que este saco que yo tengo acá es una dificultad. Y muchas dificultades a veces están sobre nosotros, ¿verdad? Y son cargas pesadas, ¿cierto? Ahora, muchas veces llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra y decimos y nos dicen, eche la ansiedad que le preocupa sobre Dios. Y hacemos esto. Y nos sentimos muy bien en la iglesia, livianos. Descansamos. Pero cuando termina el culto, volvemos a coger la ansiedad. Nos la ponemos encima. ¿Sí nos vamos? Pero Él dice que echemos la ansiedad de una vez por todas y para siempre delante de Él. Ahora, si nosotros hacemos esto, ¿por qué te preocupas entonces? ¿Por qué estás preocupado? Si Él ha dicho que Él va a empezar a trabajar al respecto. Amén. Y si Él va a empezar a trabajar al respecto, entonces yo ya sé que está solucionado. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Así que necesitamos entender que tenemos un Dios que nos ha libertado, que tenemos un Dios de paz, que tenemos un Dios que nos ama mucho. Amén. Y que Él va a pelear por nosotros. Amén. Ahora, lo que tú tienes que hacer es levantar tu cabeza. No sentirte más inmerecedora, no sentirte más indigno. Levantas tu cabeza, porque la justicia de Dios está sobre ti. La justicia de Dios está sobre ti. La sangre preciosa del Cordero habla muy bien de ti. Amén. Pero también cuando vienen las dificultades o si estás atravesando un momento de dificultad, puedes entender que en tu barca está el Dios de paz y que Él te va a llevar a puerto seguro. Amén. A puerto seguro.
Aleluya. Amén. Bendito es Él.